Esta noche nos acompaña la doctora Marta Díaz Fernández, quien es la decana de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de ISA, la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Bienvenida a Univisión. Muchas gracias, Jaime. Es un verdadero placer tenerla por primera ocasión. Estoy seguro que no va a ser la última. Pues sí. Vamos a dar comienzo rápidamente a nuestra conversación sobre la historia del cine cubano, hablando de esa etapa de despegue que un poco se ubica cronológicamente alrededor del 1897. ¿Cómo se da ese despegue? Bueno, como bien usted decía, 1897 es el año que marca el inicio del cine en Cuba. Por cierto, en una primera etapa, esta primera etapa de cine silente, es muy difícil de estudiar con total objetividad porque pocos han sido los materiales que han sobrevivido al paso del tiempo. Bueno, se sabe que hubo un incendio muy comenzado el siglo XX, y se perdió gran cantidad de material, de modo que ha sido una etapa del cine cubano que ha habido que estudiar fundamentalmente a partir de lo que se ha leído, de lo que han escrito otros y tal. 1897 marca el inicio con la filmación de un corto de 1 minuto, simulacro de incendio, una maniobra de los bomberos en la calle Zulueta, en La Habana, por Gabriel Beire, que es el que introduce, el francés que introduce el cine en Cuba. Y después hay nombres que no se pueden obviar de ninguna manera en esa historia, en esos primeros años, en esos años fundacionales, como el de Enrique Díaz Quesada. Bueno, antes se habla de que Casasus, que era un empresario muy emprendedor, valga la redundancia, filma un corto publicitario, El Brujo Desaparecido, El Brujo Desapareciendo, en 1898. Pero realmente el joven Enrique Díaz Quesada, un joven de 20 años, muy entusiasmado con lo que significaba el cinematógrafo, es el que marca ese momento de proliferación, de creación de un patrimonio fílmico con una cantidad de más de una veintena de cortos que logra filmar y también películas emblemáticas ya. Bueno, la primera ya todo el mundo muy conocida, el Parque de Palatino, la filmación de 1 minuto alrededor del famoso parque de atracciones que a semejanza del Coney Island en Nueva York pues se había inaugurado en La Habana, y a partir de ahí prácticamente realiza un film por año. Algunos de ellos se considera que fueron de los más taquilleros en su época, como La Manigua, La Mujer Cubana. Se tenía la costumbre de ponerle unos títulos dobles a las películas en la época. Y bueno, El Rescate del Brigadier Sanguilí, son todas películas que él firma en esa época. La hija del policía o En poder de los ñaños. En fin, títulos todos. Además, los cortos, hay que decir, aparte de estos largometrajes de ficción de los que estoy mencionando, Manuel García o El Rey de los Campos de Cuba, que es el primero que hace ya en 1913. Estos largometrajes también se acompañaban de cortos, todos que iban recogiendo el acontecer histórico de la época. Está la toma de posesión del general Menocal, la salida de don Tomás Estrada Palma, en fin, una veintena de cortos que realmente tuvieron el gran mérito de recoger. Así que estoy hablando de una primera etapa, porque después, bueno, vienen otros también. Pero fue una etapa muy movida y muy diversa y de mucha curiosidad, podríamos decir. Sí, hay que decir que la introducción del cine en Cuba, y eso yo creo que ha sido una constante a lo largo de su historia, siempre gozó de una gran aceptación por parte del público. O sea, era una verdadera fiesta, era un espectáculo. Los lugares en la calle Prado, donde estaba el Teatro Irijoa, hoy Gran Teatro de La Habana, ahí en la Manzana de Gómez, donde se exhibían materiales, era un espectáculo donde se promovía mucho, incluso con rebaja a precios diferenciados para los niños y los militares, y con funciones diversas para la familia y tal. Siempre gozó de una gran aceptación por parte del público. Una segunda etapa de la historia del cine en Cuba se ubica en la década de los 30, en plena depresión económica. Y esta se va a caracterizar por un nuevo despegue de la cinematografía en la isla,
pero con una influencia ya marcada del cine estadounidense y europeo. Esta es la que, según algunos autores, le han llamado la época del género de la revisión histórica. ¿Qué películas destacaron? ¿Cuáles fueron las características de este segundo periodo? Sí, bueno, en este primer periodo, como ves por los propios títulos, era un cine bastante patriótico, nacionalista. Estábamos también recién haber logrado, bueno, de haber salido de las guerras de independencia. Y después aparece un cine, también en ese periodo hay que decir que algo que muchas personas no conocen, llegaban a Cuba muchas películas procedentes de Europa, sobre todo películas, ya películas francesas, películas italianas, holandesas. El público cubano se comenzó a relacionar con una cinematografía a otra muy temprano, desde la propia introducción del cine. Y después de la Primera Guerra Mundial es que comienza a haber un mayor vínculo y una mayor importación de películas norteamericanas. En esta segunda etapa, y todavía estamos hablando de un cine silente, descuellan figuras como Ramón Peón. Ramón Peón, muchos historiadores del cine dicen que no se le ha hecho toda la justicia que merece. Para que tengas una idea, entre 1920 y 30, en esa década se filman 39 películas, largometrajes de ficción, y de esos 39, 11 fueron de Ramón Peón. Y bueno, hay títulos también de Ramón Peón. Yo creo que una de las cosas más importantes que hizo Peón fue dar a conocer así, desde la gran pantalla, a Rita Montaner, con La Única ya en los años 50, pero con Romance del Palmar en 1938. Hizo otras películas como Sucedió en La Habana, y la gran película también de ese momento, de 1930, que es La Virgen de la Caridad. Bueno, en esa etapa también descuella Caparrós, con Ernesto Caparrós, con la primera película sonora del cine cubano, que fue La Serpiente Roja en 1937, basada, por cierto, en una novela de Cainé, de Felipe Cainé, que era una radionovela que se llamaba Las Aventuras de Charlie Poe, un detective. Bueno, esa es otra historia. Esos son temas que siempre gustan. Esa es otra historia también fascinante de las radionovelas en Cuba y tal. Pero siguiendo por esto del cine, hay un momento en que también el desarrollo que está teniendo, la divulgación que está teniendo la música cubana, los vínculos que se comienzan a establecer con otras cinematografías, fundamentalmente con la mexicana, comienzan a dar lugar a muchas coproducciones donde descuella o se comienza a construir todo un personaje típico que pasa a formar parte del imaginario, más allá de Cuba, de colectivo, qué cosa era Cuba, la cubanidad, que era la rumbera, este cine donde descuellan figuras como Ninón Sevilla, Mary Esquivel, bueno, muchas de las famosas rumberas que todavía hoy nuestros abuelos recuerdan, y nuestros padres, de las que hablan con mucha, de ese cine de los años 40, de los años las que no se olvidan, 50. Las que no se olvidan. Y hay un director que fue Juan Orol, muy criticado, que hizo muchísimas películas con estas actrices, con estas cantantes vedettes, que fue Juan Orol. Y bueno, los títulos de las películas mismos te decían Sandra, la mujer de fuego, la mesera del café del puerto. Esos eran los títulos de esas películas. Volvemos a Peón, y Peón, bueno, hizo estas películas que te comenté, en particular La Virgen de la Caridad, que se considera que, igual que Siete muertes a plazo fijo, de Manuel Alonso, otro personaje del que no hemos hablado, con Casta de Roble y Siete muertos a plazo fijo. Esas son como las tres películas más importantes de ese periodo, ¿no? La de Ramón Peón, de La Virgen de la Caridad, Siete muertos a plazo fijo, y Casta de Roble de Manuel Alonso. De modo que esto te esté hecho un rapidísimo cuadro de esa cinematografía de los años. Pero lo que quiero que las amigas y amigos televidentes vayan viendo es la complejidad de ese cine, su propia transformación, su propia diversidad, y cómo sus temas se van ubicando en los intereses particulares de su población. Y esa característica de esa rapidez en términos de la producción cinematográfica se observa también en el periodo previo al 59. Por la información que yo estuve consultando,
se llegaron a rodar alrededor de 80 películas, que es una Sí, cantidad sí. bastante alta si la consideramos en el contexto caribeño. Y obviamente eso denota la fortaleza de esa incipiente industria en Cuba. Sí, y eso que se dice mucho, que no había un apoyo Ujú. estatal, un apoyo del gobierno al desarrollo de una cinematografía propia, estaba muy sustentada en las coproducciones, en iniciativas privadas, en gente emprendedora que quería echar adelante el cine, como Ramón Peón, como Manuel Alonso, estos que te he mencionado. Y ciertamente se produjo mucho cine en Cuba en esa época, de mayor o menor valor desde el punto de vista hoy estético. Ujú. Ha sido muy criticado ese cine donde predominaba la figura de la rumbera y tal, pero sin duda era un cine que estaba hablando también de nuestra identidad, era el cine Claro. del negrito y el gallego, era el cine del teatro, muy pegado al teatro vernáculo, que ya tenía un desarrollo en Cuba también, y con mucha aceptación popular, eso sí hay que Y esos decirlo, también y con fueron mucho. muchos temas que en Puerto Rico jugaron roles prominentes, no tanto en el cine, que siempre fue de menor impacto, pero incluso en la televisión, cuando tú mencionas el negrito y el Sí. gallego, la cantante y la rumbera, estuvieron todos presentes, así que en ese sentido compartíamos personajes. Compartíamos personajes, compartíamos dramaturgias, el melodrama en el centro de todas estas historias donde se repetía una y otra vez la misma historia de la pobre guajirita que llegó a La Habana tratando de hacerse una carrera como cantante, como actriz y terminó en un cabaret y tal. Bueno, eran un poco esas Sí. las historias que se repetían una y otra vez, pero que tuvieron un gran valor y que ahí estaba también parte de nuestra identidad y tal. Un cine, por supuesto, muy poco comprometido con los otros problemas. Ahí está la excepción de El Mégano, en el año Ujú. 55, de los que sería después algunos de los fundadores del Instituto de Cine, y que partían también de la relación de la sociedad cultural Nuestro Tiempo, eran miembros de la sociedad cultural Nuestro Tiempo. Pero esa era la característica del cine en esos Doctora, años. tenemos que ir a una breve pausa. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve. Más videos en sistematv.com.